Querido televidente, es un gran placer al estar en su pantalla con el propósito de presentarle un mensaje de la palabra de Dios. Y este mensaje encontramos en el libro de Apocalipsis. Es una revelación que Dios hizo aquí en Apocalipsis con un propósito muy especial, por lo que le pido que usted nos acompañe un momento de su atención. De esa manera usted va a aprovechar en aprender lo que Dios nos quiere decir a través de este libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en el griego es la palabra apokalupsis, y eso significa revelación o descubrir algo, algo que no se había percibido antes, pero aquí se está viendo. Ese es el significado de la palabra Apocalipsis. Este libro también tiene ciertas características. Por ejemplo, las características de Apocalipsis están marcadas por símbolos, sueños, visiones, poderes cósmicos, etc. El libro es un libro de profecía. Solo como 2 o 3 capítulos de este libro de Apocalipsis que no habla de profecía. De ahí todos los capítulos hablan de profecías. ¿Qué es una profecía? Son eventos del futuro que todavía nadie lo sabe, pero como Dios es Dios, Él sabe qué es lo que viene sobre el mundo. En primer lugar, quiero hablar sobre la manera como fue revelada el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis vemos en las Sagradas Escrituras que fue revelado por Dios. Es decir, que el libro de Apocalipsis empezó en la mente de Dios. Ciertamente, el que escribió el libro de Apocalipsis fue el apóstol Juan. Pero eso no quiere decir que fue palabras propias de él, no, sino Juan fue revelado a través de Dios. Pero vemos que hay intervención en el libro de Apocalipsis, hay intervención divina, intervención angelical, luego intervención humana. De manera que este libro de revelación es algo especial, querido televidente. En primer lugar, como estaba diciendo, Apocalipsis fue algo que empezó en la mente de Dios, se originó en la mente de Dios. ¿Y qué es lo que se originó en la mente de Dios? ¿Qué es lo que encierra el libro de Apocalipsis? Decimos, es la manifestación de la gloria de Dios, venidera del Señor Jesucristo. Es el destino final de Satanás. También en el libro de Apocalipsis vemos el destino final de los que rechazan a Jesucristo en la actualidad. Y también vemos la manifestación de las grandes catástrofes que están por venir sobre el mundo. Será el momento también del derramamiento de la ira de Dios. Es que este libro, querido televidente, tiene un gran mensaje para nosotros. Empezó con Dios. En segundo lugar, Dios el Padre es toda esta información, por decirlo, todo este programa que se originó en la mente de Dios. El mismo Dios Padre lo reveló a su Hijo Jesucristo. Toda la información fue transmitida a Jesucristo. Y Jesucristo, con toda la información, y me llama la atención porque Jesucristo no se dirigió directamente al apóstol Juan, sino hubo la intervención de un ángel aquí. Jesucristo le transmitió o reveló a un ángel de Dios. De manera que en el libro de Apocalipsis se intervino un ángel, pero vemos más adelante que se intervinieron muchos ángeles. En el desarrollo de la actividad de Apocalipsis vemos que muchos ángeles tuvieron función en estos eventos, o en los eventos que Apocalipsis enseña.
y el ángel transmitió al apóstol Juan toda la información. Por eso decíamos que Juan no fue invención de él, sino que recibió de Dios. Por el otro lado, ¿a quién se dirigió el apóstol Juan? El apóstol se dirigió en primer lugar a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis que encontramos en los capítulos 2 y 3. Ahí vemos que Juan dirigió la carta a estas iglesias. ¿En qué año se escribió Apocalipsis? Aproximadamente en el año 95 y 96 de nuestra era. De manera que el mensaje del libro de Apocalipsis nos enseña, es decir, el mensaje de Apocalipsis habló o tuvo mucha referencia a la gente del primer siglo, al segundo siglo, sucesivamente. Ahora estamos en el siglo XXI. Las palabras de este libro tienen que ver mucho con nosotros también. Entonces, esto es lo que señala Apocalipsis. Bueno, quiero leer en donde estoy ubicado en este momento, en qué parte de Apocalipsis. Estoy en el capítulo 1 al 3, para que usted tenga idea de que no estamos inventando lo que estamos diciendo, sino es palabra de Dios. Voy a leer en primer lugar lo que ya expliqué en una parte. Dice el versículo 1, el capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí está, de Dios, Jesucristo, al ángel, después al apóstol Juan. Y el apóstol Juan dio a los hermanos, a los siervos de Dios. El versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y da testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y el último versículo dice, el versículo 3, bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En segundo lugar, ¿cuál es el propósito de Apocalipsis? ¿Cuál es la idea de Dios cuando transmitió o reveló esta enseñanza? Tiene un propósito muy especial. En primer lugar, es para dar a conocer a los siervos, a los que hemos confiado, hemos creído, a los que reconocemos que Jesucristo es Dios, es Señor y Salvador. Entonces, qué interesante que Dios se interesó para informarnos, para darnos a conocer lo que vendrá sobre el mundo. En segundo lugar, la segunda razón por qué se escribió Apocalipsis es lo que dice allá en el versículo 1 que ya leí. Deben suceder pronto, dice. ¿Qué es lo que sucederá pronto? Las grandes catástrofes, la manifestación propiamente del poder de Dios y la condenación eterna del diablo y también sus demonios, y tristemente las personas también que rechazan su palabra. Vendrá pronto. Hay muchas citas que hablan de esto, pero la palabra pronto, yo creo que hay que explicar aquí. Pronto significa en el griego la palabra tachos, y esta palabra tachos significa proximidad. ¿Proximidad de qué? De la venida del Señor, del inicio de los grandes temblores, los grandes catástrofes en el mundo. Será muy pronto, porque eso significa la palabra tachos. Proximidad también significa inminencia. Querido televidente, Apocalipsis, es decir, las cosas que vienen, nadie puede predecir, nadie puede decir ahora que tal día, tal fecha. No, nadie sabe eso. Entonces, por eso es lo que significa la palabra inminencia. Vendrá inminentemente. Así es que, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que estar preparados.
En tercer lugar, aquí hablamos del propósito de Apocalipsis, revela grandes verdades en los últimos días de la historia. Advierte también que la iglesia, o es decir, los que hemos creído en Cristo, que formamos la iglesia de Jesucristo, debemos estar preparados porque el tiempo está cerca. Y el cuarto propósito del porqué de esta revelación, decimos aquí, para practicar una vida santa. Dice Apocalipsis, en el mismo libro de Apocalipsis 22:11, dice: el que es justo sea justo todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este es el mensaje para usted y para mí: santificar y esperar que Jesucristo venga a traer a su pueblo. El último punto, decimos aquí, la bendición de la revelación. ¿Qué bendición trajo esta revelación? En el versículo que ya leí, lo leo nuevamente, dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas. Quiero explicar la palabra bienaventurado. Significa en el griego la palabra makarios, y esta palabra significa extremadamente bendecido. Bendición por extensión significa también dichoso, significa también bendecido. Entonces, ¿a quién recae esta bendición o la bienaventuranza? Dice: el que lee. Leer la palabra de Dios, querido televidente, es una bendición. Le invito a que la lea. Es palabra de Dios. Dice: bendecido o bienaventurado el que lee. En segundo lugar, también es bendecido o bienaventurado el que oye. Si usted en este momento está oyendo este mensaje, serás bendecido por Dios, porque es la palabra de Dios. La última bendición que dice este versículo es también: bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Es decir, guardar significa practicar, guardar significa aplicar a nuestra vida la enseñanza de esta palabra. Entonces, querido televidente, espero que esta enseñanza sea de provecho para usted. A manera de conclusión, quiero decir algo aquí. Espero que encontrar lo más pronto posible. Aquí está unas palabras de conclusión. Decimos: la revelación toma una gran relevancia, porque es de origen divino, angelical y humana, es decir, la palabra de Dios. Así es que, querido televidente, yo le invito en el nombre del Señor a que usted reciba, a que usted realmente aprecie el mensaje de este santo libro, la palabra de Dios. ¿Ya? Es relevante porque fue revelado o fue revelada a través de Dios Padre, Jesucristo, el ángel y el apóstol Juan. Toma relevancia porque intervinieron personaje divino, angelical y humano. ¿Qué dice usted acerca de la palabra? Espero que usted la aprecie, la tome para aplicar en su vida. En segundo lugar, la revelación de los grandes sucesos que muy pronto sucederán es relevante porque nos hace ver que pronto viene. Recuerda la palabra tachos, es decir, pronto significa proximidad, significa inminencia. De aquí en adelante no sabemos, pero de que sí vendrán cosas terribles para el mundo, sí, para el diablo, sí, pero para los que creen en Jesucristo, eso será la dicha más grande. Número 3, decimos: el propósito de la revelación es para que los siervos de Dios estén al tanto del plan soberano de Dios. También dice:
Ser bienaventurado es leer la palabra de Dios, es aplicar. El reto entonces es estar en espera, porque grandes cosas vienen sobre el mundo. Tal vez dirá usted, ¿será posible? ¿Un Dios puede hacer eso? No es un Dios de amor, así han dicho ciertas personas, pero yo le digo, sí, 100% Dios es amor. Por eso está invitando al pecador ahora a través de este medio de comunicación, a través de la internet, el teléfono y todas las redes sociales. Podemos escuchar mensaje de la palabra de Dios, de manera que la palabra de Dios nos avisa, por ejemplo, lo que estoy hablando en este momento. Así es que la ira de Dios se derramará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Practicar una vida de santidad y servicio. Ese debe ser nuestra posición como cristiano. La razón es por la proximidad, la palabra tachos, proximidad, y también la eminencia. Así es que, querido televidente, aquí dejo esta enseñanza. Si usted quiere hacer una oración, haga conmigo esta oración. Padre, perdóname, yo soy pecador. No quiero sufrir el juicio venidero. Quiero creer en Jesucristo. Quiero entregar mi vida. Recíbame, oh Dios, porque solo en ti encuentro perdón, salvación y vida eterna. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, querido televidente.